Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 67, libro 8, la época más reciente. 2. Un nuevo orden mundial, la revolución asiática. La entrada de China en el mundo de lo que se llamaban sistemas económicos socialistas fue vista al principio casi solo en términos de Guerra Fría y como un cambio en la balanza estratégica. Sin embargo, a la muerte de Stalin ya había muchas otras señales de que se había cumplido la profecía realizada por el estadista sudafricano Jan Smuts más de 25 años antes, cuando afirmó que el escenario había pasado de Europa al lejano Oriente y al Pacífico. Aunque Alemania seguía siendo el centro de la estrategia de la Guerra Fría, Corea era una prueba clara de que el centro de gravedad de la historia mundial volvía a desplazarse, esta vez de Europa a Oriente. Al desmoronamiento del poder europeo en Asia, le siguieron más cambios a medida que los nuevos estados asiáticos descubrían cuáles eran sus intereses y su poder, o su falta de él. En muchos casos, la forma y la unidad que les habían dado sus anteriores patrones no sobrevivieron mucho tiempo a los imperios. En 1947, el subcontinente indio dio la espalda a menos de un siglo de cohesión política y, a partir de 1950, Malasia e Indochina empezaron a experimentar cambios importantes y no siempre cómodos en sus estructuras gubernamentales. Algunos países nuevos sufrían tensiones internas. En Indonesia, las grandes comunidades chinas tenían un peso y un poder económico desproporcionado. Y cualquier cosa que sucediera en la nueva China podía alterarlas. Además, dejando aparte de sus circunstancias políticas concretas, todos estos países tenían poblaciones en rápido crecimiento y sufrían retraso económico. Por eso, para muchos asiáticos, el final oficial de la dominación europea parecía un momento histórico menos crucial de lo que se consideraba en el pasado. Los mayores cambios estaban por venir. El control de Europa sobre los destinos de estos pueblos había sido, en la mayoría de los casos, irregular. Pese a que los europeos habían influido en el destino y en las vidas de millones de asiáticos durante siglos, su cultura apenas había conquistado el corazón y la mente de unos pocos, incluso entre las élites dominantes. En Asia, la civilización europea tuvo que hacer frente a tradiciones mucho más arraigadas y poderosas que en ninguna otra región del mundo. Las culturas asiáticas no fueron barridas porque no se dejaron, como las de la América precolombina. Como en el mundo de Oriente Próximo, tanto los esfuerzos directos de los europeos como la difusión indirecta de su cultura a través de la modernización autoimpuesta encontraron obstáculos enormes. Los niveles más profundos de pensamiento y de conducta solían permanecer inalterables, incluso en aquellos que se consideraban más emancipados de su pasado. Entre las familias cultas hindúes todavía se elaboran horóscopos para los nacimientos y para los matrimonios concertados, y los marxistas chinos recurrían a un inexpugnable sentido de superioridad moral basado en las más antiguas actitudes chinas hacia el mundo no chino. Para entender mejor el papel que Asia ha desempeñado en la historia más reciente del mundo, conviene dividir la civilización asiática en dos zonas que, desde hace siglos, se mantienen claramente diferenciadas. La primera es una esfera asiática occidental limitada por las cordilleras del norte de la India y el territorio montañoso de Birmania y de Tailandia, y el enorme archipiélago cuyo principal componente es Indonesia. El centro de esta zona es el Océano Índico, y su historia está marcada por tres influencias culturales principales: la civilización hindú, que se extendió desde la India hacia el sudeste, el Islam, que también atravesó la India hacia el este, y la impronta europea, que dejaron primero el comercio y los misioneros cristianos, y después, durante un periodo mucho más breve, la dominación política. La otra esfera es el este asiático y está dominada por China. Esto se debe, en gran medida, al simple dato geográfico del enorme tamaño del país. Pero también han intervenido factores
como su gran población, a veces las migraciones de su pueblo y, de forma más indirecta y variable, la influencia cultural de China en la periferia oriental asiática, sobre todo en Japón, Corea e Indochina. En esta zona, la dominación política directa de Asia por parte de Europa nunca ha tenido el significado, la extensión ni la duración que tuvo en Asia Occidental. En los turbulentos años que siguieron a 1945, era fácil perder de vista estas diferencias tan importantes y muchos otros detalles históricos. En las dos zonas había países que parecían seguir el mismo camino de fuerte rechazo a Occidente, si bien su jerga nacionalista y democrática era occidental, y se dirigían al resto del mundo en términos muy familiares. En pocos años, la India absorbió tanto los estados principescos que habían sobrevivido al Raj británico, como los enclaves franceses y portugueses que quedaban en el subcontinente, en nombre de un virulento nacionalismo que tenía poco que ver con la tradición autóctona. Pronto, las fuerzas de seguridad indias empezaron a reprimir con energía cualquier amenaza de separatismo o de autonomía regional dentro de la nueva república, algo que no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que la independencia india fue, por el lado indio, la obra de una élite con formación occidental que había importado de Occidente sus ideas sobre la constitución de la nación, la igualdad y la libertad, aunque al principio solo había buscado la igualdad y la asociación con el Raj. Una amenaza a la posición de esa élite, después de 1947, se podía entender más fácilmente y sinceramente como una amenaza a una nacionalidad india que de hecho aún tenía que ser creada. Todo esto lo potenciaba el hecho de que los gobernantes de la India independiente habían heredado muchas de las aspiraciones e instituciones del Raj británico. Estructuras ministeriales, convenciones constitucionales, división de poderes entre las autoridades centrales y las provinciales. Se habían asimilado todo el aparato de la seguridad y el orden públicos y, bajo la insignia republicana, seguía funcionando en gran parte como antes de 1947. La ideología explícita y dominante del gobierno era un socialismo moderado y burocrático al estilo británico del momento, no muy alejado en espíritu del despotismo ilustrado y de obras públicas por delegación, del Raj de los últimos años. Una de las realidades que tenían que afrontar los gobernantes indios era la gran renuencia conservadora que había entre los notables locales que controlaban los votos a modificar los privilegios tradicionales a cualquier nivel, por debajo de los antiguos príncipes. Sin embargo, la India tenía problemas mayúsculos por resolver: el crecimiento de la población, el retraso económico, la pobreza. La renta per cápita anual media de los indios era, en 1950, de $55. El analfabetismo, la división social, tribal y religiosa, y las grandes expectativas sobre lo que aportaría la independencia. Estaba claro que era necesario un gran cambio. La nueva Constitución de 1950 no hizo nada para cambiar estas realidades, aunque algunas de ellas no empezaron a resultar determinantes hasta al menos la segunda década de la nueva existencia de la India. Aún hoy, gran parte de la vida en la India rural sigue siendo tal y como era en el pasado, cuando la guerra, los desastres naturales y el bandidaje de los poderosos lo permitían. Esto se traduce en una enorme pobreza para algunos. En 1960, más de un tercio de los pobres rurales seguían viviendo con menos de $1 a la semana, y al mismo tiempo, la mitad de la población urbana no ganaba lo suficiente para mantener la ingesta mínima diaria de calorías. El progreso económico fue engullido por el crecimiento de la población. En esas circunstancias, no es de extrañar que los gobernantes de la India incorporasen a la Constitución unas disposiciones sobre los poderes extraordinarios más drásticos que las de ningún virrey británico, que incluían la detención preventiva y la suspensión de derechos individuales, por no hablar de la suspensión de los gobiernos de los estados y su sumisión al control de la Unión bajo lo que se llamaba la regla presidencial.
Las debilidades y el malestar de la nueva nación no ayudaron mucho cuando la India se enfrentó con la vecina Pakistán por el control de Cachemira, donde un príncipe hindú gobernaba a una mayoría de ciudadanos musulmanes. Los enfrentamientos empezaron ya en 1947, cuando los musulmanes intentaron provocar la unión con Pakistán. El Maratha pidió la ayuda de la India y se incorporó a la República India. Para complicar aún más las cosas, los portavoces musulmanes de Cachemira también estaban divididos. La India se negó a celebrar el plebiscito que recomendaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 2/3 de Cachemira se quedaron en manos indias como una herida abierta en las relaciones entre la India y Pakistán. Los enfrentamientos cesaron en 1949, pero se reanudaron en 1965, 1966 y en 1969-1970. Para entonces, la cuestión se había complicado aún más por los conflictos de atribuciones en torno al uso de las aguas del Indo. En 1971 hubo más enfrentamientos armados entre los dos estados cuando Pakistán Oriental, una región musulmana pero de habla bengalí, se separó para formar un nuevo estado, Bangladesh, bajo los auspicios de la India, demostrando así que el Islam por sí solo no era suficiente para constituir un estado viable. El nuevo país tuvo que hacer frente muy pronto a problemas económicos incluso peores que los de la India y Pakistán. En estos trances tan turbulentos, los líderes indios demostraron tener grandes ambiciones, que en alguna ocasión les llevaron a querer incluso reunificar el subcontinente, y a veces un desdén flagrante hacia otros pueblos, como los Naga. La irritación que provocaban las aspiraciones indias se complicaba aún más con la Guerra Fría. El primer ministro indio, Pandit Nehru, se había apresurado a declarar que la India no se alinearía en ningún bando. En la década de 1950, esto significaba que el país mantenía mejores relaciones con la URSS y con China comunista que con Estados Unidos. Sin duda, a Nehru le encantaba encontrar la ocasión de criticar las actuaciones estadounidenses, porque ello le ayudaba a reforzar ante ciertos simpatizantes las credenciales de su país como democracia progresista, pacífica y no alienada. Por eso mismo, le sorprendió tanto a aquellos simpatizantes y al propio público indio enterarse en 1959 de que el gobierno de Nehru llevaba 3 años enfrentándose al de China en torno a las fronteras del norte sin decírselo a nadie. A finales de 1962 se desató un conflicto a gran escala. Nehru dio el inverosímil paso de pedir a los estadounidenses ayuda militar y de forma aún más inverosímil la recibió, al tiempo que también recibía la asistencia en forma de motores de avión de Rusia. Su prestigio, que había estado en lo más alto a mediados de la década de 1950, se vio seriamente afectado. Como es lógico, la joven Pakistán no había buscado los mismos amigos que la India. En 1947, el país era mucho más débil que su vecino. Tenía un funcionariado formado mínimo. Los hindúes se habían incorporado al antiguo cuerpo de funcionarios indios en un número mucho mayor que los musulmanes. Nacía ya partido por la mitad geográficamente y había perdido a su líder más capacitado. Mohammed Jinnah al poco tiempo de su creación. En tiempos del Raj, los líderes musulmanes siempre habían mostrado, tal vez con razón, menos confianza en las formas democráticas que el Congreso Nacional Indio. En general, Pakistán ha sido gobernado por militares autoritarios que han procurado garantizar la supervivencia militar contra la India, el desarrollo económico, incluida la reforma agraria y la salvaguarda de las tradiciones islámicas. Un factor que siempre contribuyó a distanciar a Pakistán de la India fue el hecho de que aquel fuera oficialmente musulmán, mientras que ésta era secular y aconfesional por su constitución, lo que podría leerse como una postura occidental, pero que encaja perfectamente con la tradición cultural sincrética india. Esto llevaría a Pakistán a ir aumentando la regulación islámica de sus asuntos internos.
Sin embargo, la diferencia religiosa afectaría a las relaciones exteriores de Pakistán menos que la Guerra Fría.